Muy buenas, ¿qué tal? Al-Aldun nun marcha de vacaciones y como siempre, los martes traemos el repaso a la actualidad deportiva en clave asturiana. Para ello, en esta ocasión emprimamos nos despachos y llegan que la Lliga espera el momento de entamar la actualidad sur de cada día en las oficinas de los clubes de fútbol. El Sporting, que anda afrontando todos los cambios de un equipo que estrena categoría, nun lle menos. De fechu, el calendario competitivo ya marca la folla de ruta de la temporada y más todavía si, como en el Socasu, va a tener que jugar con los mejores equipos de la campaña pasada en el primer mes de Lliga. De otra banda, y aguardando la confirmación de más fichajes que vengan a fortalecer la escuadra xixonesa, la entidad deja la so condición de club deportivo para convertirse en una sociedad anónima deportiva, o lo que es igual, una sociedad mercantil de responsabilidad limitada, pero especializada en asuntos deportivos. Aunque anguaño estas modalidades parecen de lo más actual y moderno, les travesías a nadu, tanto en los ríos como en la mar, son actividades físicas con pedigrí tradicional. Esta fin de semana en la Bahía Xixonesa celebróse una de las más importantes del calendario asturiano. Con la de este año llegábamos a las 29 ediciones de la Travesía de San Llorienzo, una prueba ya fiel al branu xixonés, que tiene como escenario un trazado de 1500 metros en aguas de la playa central de la ciudad. En xunto fueron un ciento de bañistes los que llegaron a esta competición, que entamaba a las 6 de la tarde en la escalera 15 del Sabledal. El recorrido conectaba a este punto de la playa con la escalera número 2, donde estaba sitiada la llegada. Un total de 3 categorías componían la prueba. La primera de ellas para menores de 15 años, la segunda para nadadores de entre 15 y 35 años y por último la de mayores de 35 para los más veteranos de la modalidad. Especialistas en esta disciplina llegados de todos los puntos del estado quisieron dar na travesía de San Llorienzo en una tarde na que la mar punxo toda su artillería al servicio de la espectacularidad de la competición, dificultando las progresiones de los nadadores. A la fin, la nota dominante fue la igualdad y los más destacados hubieron de aguardar a les brazaes postreres para desfacer el empate virtual. Asina, el coloso olayista Fernando Lastra acabó ganando esta 29ª edición de la travesía na so categoría senior y masculina. Pa ello superó al so compañero de club Daniel Giraldo y al guionés Alberto Riaño, pero sobre todo a las condiciones de la mar. Pel Sollau y una semana después de cruciar el estrecho de Gibraltar, la xixonesa Jessica Traviesa acabó triunfando en la máxima categoría femenina, acompañada en el podio final por Tania Casas y Génesis Rodríguez. Y seguimos con deportes con origen muy antiguo. En este caso falamos de pelota, una modalidad que tiene en Xixón y más concretamente en el grupo el So Epicentro Asturiano. La cita más importante de este deporte y la que se acaba de celebrar, la Semana de Pelota de Xixón, que contaba este año la edición número 49. Na final de Palacurtia fueron Galán y Landeta los que acabaron celebrando el triunfo, mientras que en Paleta fueron Benzúa y Escuzca los ganadores. Al final de esta competición tan especial, hubo tiempo para el homenaje a José Ramón González y César Fernández, promotores de la pelota en Xixón. Asturias y en estos momentos la capital europea del hockey. La modalidad jugada sobre patinos tiene el Palacio de los Deportes de Ubieu, la so central, donde los 8 mejores equipos de Europa trabajen por ganar este título biañal. Ubieu ya está de gala con las primeras jornadas del Europeu de Hockey. Con este evento, Asturias puede presumir de abellugar una de las competiciones deportivas más importantes a escala internacional. Desde la recepción oficial que miembros del Ayuntamiento de Ubieu y del Principado de Asturias ofrecieron a los representantes de los estados que participen, entamó la competición. De entre los 8 equipos participantes, 4 del Grupo A, España, Francia, Holanda, Italia, y otros 4 del B, Alemania, Inglaterra, Portugal y Suiza, ayer jugáronse los primeros partidos del campeonato.
Después de la jornada inaugural de competición en el día de ayer, hoy van a tener lugar en el Palacio los Deportes d'Ubieu los siguientes encuentros, seguidos en periodos de 1 hora y 3/4 per este orden. Inglaterra-Suiza, Holanda contra Italia, Alemania-Portugal y ya a las 9 de la noche el Francia-España. En esta primera fase, consistente en una liga a 3 partidos entre los 4 miembros de cada grupo, habrán de clasificarse los equipos que a partir del día 24 van a estar luchando por ganar este europeo. Con esta gran cita deportiva queda premiada la larga trayectoria que en el mundo del hockey acumula Asturias en general y Ubieu en concreto. La Real Federación Española de Hockey así lo entendió al escoger el escenario para esta competición na que la selección parte como favorita. Y que más del momento de forma en que pueda estar España, el palmarés último, con 4 campeonatos europeos consecutivos, y la su mayor carta de presentación. Y rematamos el espacio de hoy con una pieza de atletismo, porque Andrés Capellán talla en el camín de los Juegos Olímpicos. Y decimos en camín, da que el triplista asturiano no logró la marca que lo clasificara directamente para la cita en China. Un campeonato de Asturias marcado por el poco público y por la escasa participación de atletas femenines, el xixonés Andrés Capellán tuvo que consolar con mejorarle sus expectativas en el camín de clasificarse para Pekín. Con la mayor marca estatal del año, 16 metros y 41 centímetros, quedó solo a 39 de la mínima olímpica. Los estatales de Tenerife de este domingo tendrá la oportunidad de meterse en la expedición olímpica. Colamos ya recordándoos que la competición en deporte tradicional va a estar presente en las fiestas de Santiago de Ambiedes en Gozón este mismo domingo y con las modalidades de corta, carrera de lecheres y tiro al palo. Nos volvemos el martes que viene, como siempre, dando preferencia al deporte asturiano. Hasta entonces, un saludo.